Muy buenas noches, bienvenidos a Viernes de Tertulia, este encuentro, el tercer viernes de cada mes en el Miami Spanish Cultural Center, que es un evento auspiciado por Creation Art Center, Artes Miami y Tula Production, que ayudan a que este evento logre sostenerse ya por 3 años. Hoy me complace tener como invitado a Pedro Corzo, que más que periodista, más que un activista por la lucha por la libertad de Cuba, lo considero un importante historiador. Y creo que si me preguntas qué es Pedro Corzo para ti, un historiador, porque la labor que has hecho al frente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana es determinante y creo que va a influir mucho en el futuro de Cuba, porque hay una documentación muy valiosa. Ojalá sea así. Eso espero. Bienvenido. Muchas gracias. Como los habituales a esta tertulia saben, trato de ofrecer un recorrido por la vida y la obra del invitado. Y el invitado de hoy es un hombre que nació en Santa Clara y allí estudió, allí luchó, allí hizo gran parte de su vida. Como todo joven, en aquella época cuando era jóvenes, en esa etapa de formación están llenas de sueños y de proyectos. ¿Cuáles eran tus proyectos y tus sueños en aquella época? Eran muchos. Yo creo que la juventud tiende a soñar y nosotros, y me refiero por ejemplo a José Antonio Albertini, estudiamos juntos en aquellos tiempos, estábamos llenos de sueños, sueños de carácter personal, pero también sueños con proyección social y política. Nuestra generación estuvo muy comprometida con la política, crecimos bajo un régimen de fuerza, el régimen de Fulgencio Batista y Saldívar, y crecimos también en el marco de un proceso insurreccional que se gestó como consecuencia del golpe de Estado del 10 de marzo. El ambiente de Cuba no era fácil, no era tampoco tan truculento como algunas personas tienden a ofrecerlo, pero no era un ambiente fácil, era un ambiente de situación muy crispada en numerosas ocasiones. Y teníamos sueños, pero también sabíamos que esos sueños podían pues, romperse en cualquier circunstancia y en cualquier momento. Bien. Eras bien joven en el año 59, el año 58, 59. ¿Cuál era el ambiente en tu Santa Clara natal en los meses anteriores al triunfo de la revolución? ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo lo percibías tú ese acontecer de aquella época en que tú eras, te repito, bien joven? Mira, yo creo que a esa edad, a los 13, 14 años, uno oye, uno escucha, uno ve, se percata de las situaciones que se están viviendo en la sociedad, pero uno no asume la conciencia de protagonismo, uno no asume la conciencia de hacer juicio sobre lo que acontece. Tú vas incorporando experiencia, vas incorporando conocimientos, pero no estás en la capacidad para concluir lo que realmente tú esperas y lo que tú quieres hacer. La situación cambia por completo cuando triunfa el proceso insurreccional, cuando se establece un régimen que obligaba a tomar decisiones hacia un lado o hacia el otro. O sea, no era posible, como ocurrió en los gobiernos anteriores en Cuba, que aunque muchos fueron gobiernos despóticos, no te obligaban a ti, si no te metías en política, a asumir posiciones. Cuando triunfa la revolución en el propio año 59, uno estaba obligado a asumir posiciones. Y fundamentalmente donde estudiábamos nosotros, en el Instituto de Segunda Enseñanza de Santa Clara. Allí había que asumir posiciones y recuerdo que Albertini y yo fuimos, que aquí está, José Antonio, fuimos a promover nuestra campaña para la dirección del Instituto de Segunda Enseñanza. Nos íbamos a postular, siempre nos gustó, y a mí en particular la política, y nos dijeron que no era posible, que el candidato para dirigir el Instituto de Segunda Enseñanza tenía que venir de la casa del 26 de julio. Y así fue. O sea, se empezó a apreciar muy rápidamente el sectarismo, la represión silenciosa, que a veces no lo era tanto, contra aquellas personas que eran capaces de tener juicios propios sobre lo que acontecía en Cuba. En ese momento en que tú te postulas o te quieres... No, en que querías postularte y te niegan esa posibilidad, es cuando tú te das cuenta de que el futuro de Cuba, desde el punto de vista
social y político ya venía una debacle? No, ¿O ya lo percibía desde antes? no creo que fuera una visión amplia de la situación. Sí se apreciaba, al menos en nuestra ciudad, en Santa Clara, la división entre nosotros los estudiantes, pero no había en ese momento una proyección política definida. Yo creo que la proyección política empieza a definirse a finales del año 59, o tal vez en el otoño del 59 ya empezamos nosotros a asumir posiciones más claras y más concretas en contra del gobierno. Hay que recordar que fueron tiempos donde elecciones para qué, y a mí me gustó siempre la política y la única forma de llegar a la política es por elecciones. Entonces se clamaba elecciones para qué. Fue los tiempos donde el comandante Hugo Matos fue a prisión por denunciar la penetración comunista, de lo que ya se hablaba con frecuencia unos meses antes, y por supuesto, este conocimiento no lo teníamos en ese momento. Este conocimiento tú lo vas acumulando, que te llega a un momento a que tomes una decisión. El derrocamiento, el golpe de Estado al presidente Manuel Urrutia llegó, el doble juicio de los pilotos, que yo no sabía ni que había existido un doble juicio en el momento que se produjo el doble juicio, pero al transcurrir de los meses tú te vas enterando, vas conociendo, y cómo el país realmente se iba desmontando, y cómo en el país se estaba estableciendo un régimen de fuerza, pero totalmente diferente al que lo había precedido, que también había sido un régimen de fuerza, un régimen que se sustentaba en el carisma personal de un individuo, y esta es mi perspectiva personal, por supuesto, Fidel Castro, pero que a la vez tenía una proyección ideológica, la cual Castro había asumido como conveniente para el proyecto que desarrollaría en años. Me decías que en esa época en que tú estabas con Albertini en la escuela y que empezó las divisiones, habían dos grupos o se creaban grupos. ¿Cómo era tu relación con otros compañeros de escuela o esos compañeros de escuela hacia ti o hacia ustedes, que ellos tomaron la posición contraria a la tuya? ¿Cómo? Era muy crítica, era muy difícil, porque te repito, era un sectarismo no silencioso, no callado, era un sectarismo represivo, donde pretendían intimidarte, donde pretendían asustarte. Fueron tiempos, Albertini se tiene que recordar, donde tú tomabas un autobús, que ibas de algún lugar, tomabas un autobús, se montaban ellos en el autobús, los que participaban del gobierno, y empezaban a tratar de meterte miedo, te sacaban armas, en fin, fue una situación muy complicada. La gente se empezó a ir del país, ya en este momento nosotros estábamos conspirando. La gente se empieza a ir del país, y algunos piensan que los mítines de repudio se inventaron en el año 80, cuando el Mariel, nada más mentira que eso. Los mítines de repudio se iniciaron en el propio año 59, en el año 60. Los mítines de repudio eran organizados y manifestados, lo que pasa que en aquellos tiempos no tenían el respaldo abierto de la policía. Eran los grupos que apoyaban al gobierno. En aquella época se llamaban los jóvenes rebeldes, que después se convirtieron en los jóvenes comunistas. Y el lumpenproletariat, como se le dice, que eran los que hacían el parqueo en el Parque Central de Santa Clara, que aprovechando y tratando de pescar el río revuelto, pues se volvían también, se convertían en abusadores. Aquello fue una situación muy difícil para todos nosotros, y los que no estaban conspirando, al ver aquella situación tan mala, pues decidieron incorporarse a la conspiración. Claro. Tú estabas conspirando ya en esa época, me dijiste hace unos momentos, o sea, prácticamente de los primeros años, o el mismo año 59, 60, sí. Empezaste a conspirar. ¿Tú sabías que estabas poniendo en riesgo tu vida y tu libertad en aquella época, y aún así asumiste los riesgos? Sí, yo solo no. Te puedo hablar de una generación de hombres y mujeres que con 15, 16 años de edad estuvieron dispuestos a hacer lo que tuvieran que hacer. Aquí está Juan Manuel Salvat, que fue uno de los hombres que inició el proceso de confrontación en la Universidad de La Habana. José Antonio Albertini, aquí un número grande de personas que conspiramos, que luchamos de la forma que entendíamos en aquel momento. Claro. Pero había y muchos fueron a parar a la cárcel. No, muchos fuimos a parar a la cárcel y muchos fueron fusilados, y lamentablemente de algunos no se conoce qué aconteció con ellos, porque o perecieron en combates en el Escambray o en los llanos de la provincia, y no se supo más de ellos.
Con 20 años vas a la cárcel, o sea, estás conspirando, pero llega un momento en que vas a parar a la cárcel. ¿Cómo marcaron tu vida esos años, esos 7 años de prisión? Yo creo que fueron los años más productivos de mi vida. Yo creo que la cárcel te forma cuando tú estás listo para esa formación. Te prepara, te concientiza, te hace mejor ciudadano, te hace mejor hombre. O sea, la cárcel es forja. Y es verdad que es dura, angustia, te provoca cierta desazón en determinados momentos, pero la cárcel, el presidio político cubano fue muy honroso. En el presidio político cubano había una gran solidaridad, en el presidio político cubano había un gran compromiso por hacer quedar en alto la causa por la cual estábamos luchando, y en el presidio político cubano se estudiaba con una gran intensidad. Había personas muy preparadas que para aquellos que habíamos llegado a presidios muy jóvenes, pues nos daban clases, nos impartían conocimientos, y los campesinos del Escambray, y esto hay que destacarlo, la mayor parte de los alzados en Cuba eran campesinos semianalfabetos o analfabetos completos, y esos campesinos, que fueron los primeros que se dieron cuenta, más que los intelectuales cubanos, los primeros que se dieron cuenta de la verdadera naturaleza de la dictadura, fue el campesinado cubano. Y esos campesinos llegaron a presidio analfabetos y de presidio salieron leyendo y de presidio salieron hablando y expresándose con mucha coherencia y mucha articulación, porque tenían el talento, el conocimiento, y lo que les faltaba era la preparación. Claro, claro. Fueron años, tú dices, de aprendizaje también, en la depresión, pero me imagino que hubo momentos tenebrosos, de mucho miedo, difíciles, muy difíciles, de saber de amigos que iban a ser fusilados. Eso acontece cuando estás en la seguridad del Estado. Yo recuerdo, estando en la seguridad del Estado, había un compañero que se llamaba Mariano, había entrado como parte de un team de infiltración y había sido apresado. Este hombre, en la cárcel de Santa Clara, en el G2, perdón, cuando te iban a fusilar, te llamaba el militar y te decía, fulano, en caso de que te pase algo, ¿a quién entregamos tus pertenencias? Ya tú sabías que a las 6:30 de la tarde de ese día ibas a ser fusilado. Y a Mariano Soriano, que lo fusilaron, lo llamaron. Y yo recuerdo, fue el primer fusilado, el primer hombre que yo vi partir hacia el paredón. Y yo recuerdo como Mariano Soriano era el que repartía la comida. Ese día repartió la comida, antes de que se lo llevaran. No olvido la comida, era carne rusa, que me gustaba mucho, era plátano maduro, frijoles colorados y arroz blanco. No olvido eso. Pero ninguno comimos. Ni Matías Dreque, que estaba allí, ninguno quiso comer. Pero Mariano Soriano comió. Reenganchó, como se decía en presidio. Se despidió de nosotros, se lavó la boca y nos dijo, si alguno de ustedes va, los espero allá. Con el coraje y la interesa que partió hacia el paredón, como otros muchos, pudiéramos decir que todos prácticamente murieron con esa interesa porque habían fuertes convicciones. ¿Qué cosa? Sales de prisión tras 7 años de cárcel, con 20 y tantos años, comenzando la década del 70. ¿Cómo te encuentra el ambiente social, político, económico, cuando sales a la calle, cuando te enfrentas de nuevo a la realidad cotidiana? Es doloroso decirlo, pero hay que decir que el país estaba aplastado. Una gran cantidad de personas que habían conspirado, pues se habían incorporado al gobierno, se habían puesto, vamos a decir, la careta, se habían sumado a la doble moral que el régimen impuso desde el principio. Muy pocas personas tenían identidad y muy pocas personas fueron capaces de compartir con aquellos que estábamos en prisión y habíamos salido de la prisión. En el trabajo, cuando hacías amistad con alguna persona, te decía tranquilamente, pero tú eres tonto, ¿por qué te metes en esto? ¿Por qué hiciste tal cosa? No tiene sentido, los gobiernos todos son iguales. Eso era el que no quería ponerte en una situación difícil, otros pues te discriminaban, pero son cosas que tú vas soportando día tras día y que vas tratando de superar. ¿Cómo te planteas la realidad, el hecho concreto de salir de la cárcel después de 7 años, cuando había entrado con 20, y darte cuenta, a pesar de la madurez que había alcanzado en la prisión, de que había una serie de cosas que hace generalmente un joven que tú no pudiste hacer? No, realmente no se podía hacer. Yo recuerdo que cuando yo salí de la cárcel traté de estudiar por la noche en la educación obrera campesina, y cuando llegué a llenar la planilla para estudiar por la noche,
me dijeron que pusiera mis datos y cuando puse que había salido de la prisión me dijeron que no había oportunidad para que yo estudiara. Sin embargo, pude estudiar un francés que nunca aprendí y un inglés que todavía estoy estudiando. Y, y yo me refería un poco más, independiente, eso definitivamente era muy importante, o sea, tratar de superarte, reincorporarte a... Bueno, empecé a trabajar, y disculpa, en un taller de mecánica. Primero en una fábrica de losas de piso. Después un taller de mecánica y estuve ahí hasta que empezó el proceso de que Castro habló, creo que 78, 79. Albertini se fue en esa época, José. Albertini se fue en esa época, nos quedamos un grupo pequeño, llegó el Mariel. Cuando llega el Mariel, pues el entusiasmo, la querencia de la gente dice, yo no tenía intención de irme, no estaba en mi proyecto personal, irme de Cuba, pero Castro habla y dice que aquellos que no están dispuestos a incorporarse a la revolución, lo mejor que hacen es irse. Y recuerdo que mi madre me dijo con muchísimo dolor, hijo, yo creo que no te queda otra alternativa, te vas a tener que ir. Y otros problemas que se suscitaron en el marco de la familia, con una parienta que estaba vinculada al gobierno con el que tuvo una intensa discusión, porque ella sabía que yo no me iba a incorporar al gobierno, las presiones del Comité de Defensa de la Revolución, que quería que uno se incorporara al Comité de Defensa de la Revolución, y por supuesto no me incorporé. Todas esas presiones, todas esas cosas, pues te llevan a tomar una decisión que no hubiese querido asumir. Y cuando se produce el Mariel, hay una convocatoria por un grupo de presos de que nos reuniéramos frente a la sección de intereses en La Habana. Y partimos para la sección de intereses, un número grandísimo, Enrique Ruano, Matías Dreque, pero un número grande. Fuimos de Santa Clara y de todo el país, yo creo que nos reunimos ahí unas 2.000 o 2.500 presos. Y realmente al poco rato de estar ahí, al poco rato, no, horas después, porque llegamos como a las 12 de la noche, como a las 10 de la mañana, empezaron a llegar autobuses. Se para Wayne Smith, el que en ese momento era el jefe de la sección de intereses, y él dice claramente, se están dejando provocar. Estados Unidos no les va a dar a ustedes la salida. Estados Unidos solo crea condiciones para salidas legales, no para salidas por el mar en estas condiciones. No van a tener salida. Nosotros no hemos convocado a esta reunión a la cual ustedes han venido porque no hay tal reunión. Así que dispérsense porque cualquier cosa pueda pasar. Y cierto, a los pocos minutos empezaron a llegar camiones y autobuses cargados con hombres con pantalón amarillo y pullover blanco, con cabillas envueltas en periódicos, empezaron a repartir golpes. Un grupo de nosotros buscó refugio en la embajada, otros grupos buscamos refugio con los pies. Y en fin, fue una situación muy desagradable. Mi padre en esa época salió de Cuba por el Mariel. Un amigo mío, un gran amigo que se llama Rodolfo Santos Lara, estaba en Costa Rica. Tú me dices si estoy muy extenso. No, está muy bien. Además, tú tienes el tempo del periodista, tú sabes. Un amigo mío que se llama Rodolfo Santos Lara, preocupado por la situación que teníamos en Cuba, que había sido preso también, me manda a otro amigo, que su familia trabajó con mi esposa, Treyes de apellido, y me dice, yo no lo conocía, llega a mi casa vestido de verde olivo y mi madre se asusta. Me llama por teléfono y me dice, aquí hay un hombre vestido de verde olivo buscándote. Voy para la casa y el hombre me dice, vengo de parte de Santos Lara, que si te quieres ir para Costa Rica, que la única manera que yo tengo de ir para Costa Rica es que tú te vayas para Costa Rica, porque la visa mía pasa por la tuya. Pero en esas funciones se presenta la salida por Venezuela. Joaquín Mesollada, un cubano ejemplar, un paradigma de cubanía y de compromiso social, pues había organizado en Caracas junto con el monseñor Bosa Masvidal una agrupación y con propios recursos y con las relaciones establecidas con el gobierno de Carlos Andrés Pérez y después de Luis Herrera Campins, pues empezaron a sacar millares de cubanos de la isla, millares, y entre ellos salí yo con mi familia. Me gustaría hacer un paréntesis antes de llegar a Venezuela. Quiero regresar al año 80 durante Mariel, que tú no tenías intenciones de irte, sin embargo tu padre se va
y, y tú prefieres quedarte. Los sucesos de la... Cuando mi padre se va, perdona, cuando mi padre se va ya yo estaba decidido a irme, pero no por el Mariel, porque yo tenía la opción de salir por Costa Rica y después se presenta la de Venezuela, que fue por donde salí. Y no, vamos a decirlo en lenguaje literario, la luz del asta y la calumbra. Chico, yo tenía la certeza de que yo iba a salir por Costa Rica, no en ese momento por Venezuela. Tenía la certeza porque la persona que estaba haciendo la gestión, Rodolfo Santos Lara, como te dije, era un gran amigo. Yo estaba seguro que iba a salir. Mi padre sí salió por el Mariel. Si no, yo hubiera salido por el Mariel. Y la mayor parte de mis compañeros de presidio, de causa específicamente, salieron por el Mariel. Es más, yo estuve en el Mariel, y en el Mariel no, en Santa Clara, no recuerdo el lugar donde los concentraron. ¿Tú te acuerdas? Ya tú estabas aquí, cierto, tú estabas aquí ya. Los concentraron en una plaza, en un parque, en un lugar, no recuerdo el nombre del lugar, y yo estuve allí con ellos el día entero, hasta que los empezaron a venir autobuses, a subir a los autobuses y trasladarlos para La Habana. Dijiste algo que me llamó mucho la atención, porque yo tenía información sobre lo que ocurrió, además hay video, de lo que ocurrió frente a la oficina de intereses, la golpiza brutal, los cubanos que entraron dentro de la embajada buscando protección. Pero ahora tú me dices que habían cerca de 2.000 personas que se habían citado allí. Y posiblemente me quede corto. Mira, te puedo contar una anécdota. Enrique Ruano, por ejemplo, empezamos a alquilar carros y a reservar puestos en los autobuses para ir para La Habana. Y Enrique Ruano no consiguió puesto en autobús y yo sí tenía. Yo estaba yendo en contra de mi voluntad. Yo no quería ir a la sección de intereses, para hacerte más preciso. Y Enrique Ruano, yo tenía el puesto en la guagua y tenía un puesto en un auto. Y Enrique Ruano fue a verme y me dijo, Pedro, ¿qué hago? Dice, le dije, vete en el carro mío. No porque en el carro que yo estoy con posición, no por la posición que yo tenga allí, sino porque es más seguro irse en autobús. Y yo quiero la seguridad que irse en carro. Y ellos se fueron en carro, tranquilamente 2.000 personas y quizás más. ¿Y cómo se pudo hacer esa convocatoria? En un país tan cerrado. No sé, realmente yo creo que fue lo más efectivo que hay bajo una dictadura, el boca a boca, el rumor, pero fueron gente de todo el país. Yo recuerdo que me encuentro con mi compadre que hoy vive en Venezuela, Julio García Sardá. Yo no sabía que iba a ir y me lo encontré en La Habana, allí reunido. Cuando comienzan los disturbios, la represión, personalmente, ¿qué tú haces? ¿Correr? ¿Tú te vas de allí? Yo solo no, todos. Nos fuimos allí, nos fuimos para casa de Ramón Alfonso López, un compañero de causa, Monguito, y allí estuvimos hasta que llegó la noche. Realmente aquellos hombres bajaron con aquellas cabillas, con aquellos palos. El grupo que se refugió en la embajada, en la sección de intereses, fue un grupo de unas 120 personas. El otro grupo, porque ellos atacaron directamente a los que estaban cerca de la embajada. Ellos fueron para allí directamente y después se desperdigaron detrás de todos nosotros. Hicimos una pequeña resistencia, pero era imposible sostener aquella situación y corrimos, nos fuimos. Poniendo en perspectiva aquel hecho que ocurrió casi simultáneamente con el Mariel y la posición que asumió Wayne Smith, que hoy en día sabemos que se identifica mucho con la política que nosotros llamamos y consideramos y sabemos que es la equivocada. ¿Cómo tú valoras a Wayne Smith? ¿Cómo es posible que un hombre como él se comporte de esa manera? Yo creo que Wayne Smith era en ese momento un funcionario diplomático de Estados Unidos y actuaba en base a los intereses de su país. Eso es independientemente de las simpatías que podía o no tener en aquel momento hacia el régimen cubano. Hay algo que con los años uno se da cuenta, y es que en muchas ocasiones los gobiernos ponen en posiciones diplomáticas a personas que tienen cierta aproximación, cierta simpatía con determinados regímenes. No digo que este sea el caso de Wayne Smith, pero aquel día él tuvo una postura muy firme y muy consecuente. No creo que por defendernos a nosotros, creo que fue por respetar, avalar el compromiso de Estados Unidos de que Estados Unidos no alentaba, no impulsaba ningún tipo de inmigración ilegal. Después de aquello hecho, te vas a Venezuela en el año 81
¿Cuál es el ambiente entre los cubanos y el ambiente general en Venezuela en aquella época? Muy positivo. Los cubanos en Venezuela tenían un sentido de la solidaridad, de la confianza, de la amistad. En Venezuela existió lo que se llamó el hogar cubano. Por esos hogares pasamos miles de personas. Era como el refugio aquí. Era como el refugio, pero mantenido por cubanos, no mantenido por ningún gobierno. Y mantenido por cubanos de Venezuela. Eso es muy importante destacarlo. Llegamos, yo recuerdo que cuando yo estaba en el hogar cubano, habríamos unas 300 personas. La quinta se llamaba Quinta Doña Dilia, y aquello lo manejaba un grupo de presos políticos, Pedro Pérez Castro, Joaquín Mesollada, Guillermo Hernández Custodio, un grupo grande de presos, y Monseñor Bosa Masvidal, que era el espíritu y la fe de aquella labor. ¿Y Bosa Masvidal estaba íntegramente involucrado en el hogar cubano? Directamente involucrado en el hogar cubano. Bosa Masvidal fue un hombre excepcional, no solo en su proyección de fe, te lo dice alguien que no es particularmente creyente ni que tiene una aproximación con la iglesia, pero siento y siempre un gran respeto he sentido por Monseñor Bosa Masvidal, al extremo que creo que las únicas misas que yo iba eran las que daba Monseñor Bosa Masvidal. Las únicas que he oído en mi vida, que no sean por compromisos abiertos. Monseñor era un hombre excepcional, de verdad, de gran valor personal, de una gran humildad, de un gran desinterés. Estaba totalmente desvinculado de lo material. Era un hombre que, muy próximo a Dios, por utilizar un término muy común, pero que habla de mucha dimensión humana. ¿No eres un hombre de fe? Tengo fe en el compromiso que uno tiene con la sociedad. Tengo fe en el compromiso que uno tiene con la familia, con la causa que uno defiende. Pero fe, creencia como tal, firme, tengo que confesar que no, salvo cuando tengo miedo. Cuando voy a subir un avión, ahí la fe es explícita, no hay duda ninguna. Pero realmente no. Aunque cuando triunfa la revolución... Pero sí me sumo, respeto y trato de cumplir en la medida posible los planteamientos y las propuestas cristianas. Eso sí lo trato de hacer, sin ser un creyente de tal. Cuando triunfa la revolución, tú tienes 18, 19, 20 años. No, tenía 16 años. 16 años, mucho mejor para lo que te voy a preguntar. Tienes 16 años, triunfa la revolución, que algo de lo que insistió y dedicó sus esfuerzos fue a destruir la fe religiosa. Está la expulsión de los sacerdotes en el Covadonga, tristemente célebre evento que hubo y que tanto daño hizo a la fe en Cuba. Cada vez que hablo con alguien formado en cierta medida dentro del marco de la revolución, tenemos un problema de fe. Y a veces yo me pregunto si ese problema de fe, de falta de creencia, es producto de esa educación que nos fueron creando. No lo creo en mi caso personal. ¿Por qué? Porque yo sí, nosotros estuvimos muy vinculados a la Juventud Obrera Católica, en el proceso conspirativo, a la JET, a la Juventud Estudiantil Católica. Estuvimos muy vinculados, pero sumamente vinculados a los curas, a muchos sacerdotes muy convencidos, muy comprometidos con la democracia y con la libertad en Cuba. No estoy hablando de lo que acontece hoy, sino lo que pasó ayer. Por eso tantos sacerdotes fueron expulsados, como tú acabas de decir, entre ellos Monseñor Eduardo Bosa Masvidal. Por eso mataron a un joven, fue asesinado un joven frente a la Iglesia de la Caridad en La Habana durante una procesión de la Virgen de la Caridad del Cobre, porque la Iglesia Católica cubana fue realmente un baluarte, un refugio para aquellas personas que empezamos a confrontar la dictadura. Tanto sacerdotes como los creyentes en su inmensa mayoría, bueno, la mayor parte del presidio político cubano, con cierta formación, con cierta preparación, procedían de las agrupaciones católicas y fueron con muchos de los hombres, y eran hombres jóvenes, muchos de los hombres y muchas de las mujeres de mucha integridad y de mucha entereza en la cárcel, aún en los momentos más difíciles. Llega a Venezuela en el 81, ¿en qué momento, que ya después que sale de Cuba, te integras de una manera activa a la lucha anticastrista? Enseguida. Allí estaba un gran amigo mío que está en Puerto Rico, un hermano, se llama Kelmer Jamis. Y Kelmer Jamis estaba en Valencia. Cuando yo iba a Valencia,
Existía ahí un núcleo de Cuba Independiente y Democrática, la organización que dirigió el comandante Hugo Matos. Y Kemmel enseguida me fue a ver. Me dijo, Pedro, estamos en esto. Y enseguida me incorporé. Enseguida también empezamos a apoyar al doctor Orlando Bosch, mi amigo personal. Y lo empezamos a apoyar y creamos el Comité Pro Justicia Orlando Bosch. Y empezamos a trabajar por el proceso judicial contra Orlando Bosch, del cual salió no condenado, salió inocente, cosa que muchas personas ignoran. En ningún momento hubo una sanción judicial al respecto. Luchábamos por eso y luchábamos por la democracia y la independencia en Cuba, por medio de Cuba Independiente y Democrática. Salíamos a pegar pancartas en las calles, teníamos reuniones, participábamos en manifestaciones. Cuando el dictador visitó Venezuela, bajo el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, nosotros realizamos, por medio de Roberto Fontanilla, Silvia Meso Pérez de Corcho y un grupo grandísimo de cubanos, organizamos actos de protesta, tiramos al aire banderas con globos que se sostenían protestando la visita del dictador. En fin, hicimos muchas cosas y algunas más que no te voy a contar. Okay. Vives 11 años en Venezuela y aparte de esas actividades activas, ejerce también el periodismo. ¿De dónde surge esa vocación periodística? Yo creo que no ejerzo el periodismo. Yo creo que hago incursiones en el periodismo. Tenía una columna en el diario El Carabobeño, en la ciudad de Valencia, donde yo vivía, y tenía una columna semanal en el diario El Mundo, que era el diario de la tarde, nacional. Y escribí mucho con ellos y también trabajaba con una revista de la Unión de Expresos Políticos de Venezuela, pero no era periodismo como tal. ¿Y por qué el periodismo? Porque realmente a mí lo que me gusta es la política. Al no poder hacer política, pero a la vez seguir comprometido con la lucha por la democracia y la defensa de los derechos en mi país, pues consideré que el periodismo me daba la oportunidad, me daba una herramienta, me daba un instrumento. O sea, yo llegué al periodismo que hago hoy por medio de la política, para serte honesto. Hoy me siento que estoy a la mitad de los dos caminos, no me considero un periodista completo y me siento un total y absolutamente un político frustrado. Qué bien. Bueno, que también se hace política con el periodismo, ¿no? Sin duda alguna. Es un arma también. Seguro. Llegas a Miami en el año 92 para comenzar de nuevo. Habías vivido en Cuba, estuviste en la prisión, que es otro mundo, otra manera de ver la vida. Vuelves a salir, sales al exilio, vives 11 años en Venezuela, llegas a Miami en el 92 para comenzar de nuevo. ¿Cómo es el Miami que tú encuentras y cómo ese Miami al que tú vienes ya con carácter definitivo o con la intención de permanecer aquí mucho tiempo y empiezas a fomentar tu vida aquí en el exilio? ¿Cómo es esa vida? En el año 1982 yo participé en un congreso del CID en Nueva York. Y estando a casa de un amigo, me fue a ver Ignacio Castro Matos, ya fallecido, y una señora que nunca he vuelto a ver, que se llamaba Arnalda Falcón. Y estando sentado allí, ella me dijo a mí que por qué no iba a casa de Hugo Matos. Yo había tenido con Hugo Matos en el Congreso de Nueva York una fuerte discusión, cosa que no es rara, Y entonces me dice que por qué no iba a casa de Hugo Matos, a ver Hugo Matos. Dije que yo no tenía que ir a casa de Hugo Matos. Entonces ella vio eso como que era una especie de prepotencia mía. Y me dijo algo que no se me olvidó y me sirvió de lección cuando llegué a Miami. Me dijo, Pedro, te va a pasar algo porque tú vas a terminar aquí. Y cuando termines aquí, te vas a dar que aquí todo muere por consunción. Que la política aquí se mata ella misma. Que hay que seguirla haciendo, pero como no es el propio terreno operativo de uno, pues no se llega a ninguna parte. Y cuando llegué aquí a Estados Unidos, pues varios amigos de diferentes organizaciones me plantearon que me sumara a las mismas y les dije que no. Solo me incorporé al ex club, del cual ya yo tenía una fuerte asociación por medio de Rolando Borges y el poeta Ángel Cuadra. Y me incorporé al ex club. Fue el único grupo que me vinculé de expresos políticos cubanos. Y realizamos numerosas actividades, pero no en ninguna agrupación política. Gracias a Rogelio Cisneros, que me presentó a Jorge Rodríguez de La Poderosa, que en ese momento el doctor Salvador Leu, a quien yo le agradezco muchas cosas buenas que me hizo y me dio la oportunidad
de trabajar con él por mucho tiempo, pues tuve la oportunidad de trabajar, de empezar a hacer un programa de radio, que fue primero Rumbo a la Democracia, que era un programa de 2 horas, muy interesante, y después fue La Peña Azul, que era el mejor programa de Miami porque almorzaba sin problema allí. Era almuerzo uno tras el otro, con unos postres exquisitos, y la pasábamos muy bien. Qué bien. ¿Y sigues sin vincularte a ninguna organización política en el exilio? No me he vinculado a ninguna organización política en el exilio. Después del ex-club creamos las decisiones que creamos nosotros. Creamos una Federación Mundial de Presos Políticos Cubanos. Hubo otra digresión y creamos la Coordinadora Internacional de Prisioneros Políticos Cubanos, del cual el poeta Ángel Cuadra y yo y Rolando Borges formábamos parte. Cuando eso empezó a tener un propio proceso, pues nos separamos muchos de nosotros y yo dejé las organizaciones como tales. ¿Cuándo surge y cuál era la misión, el propósito del Instituto de Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo? Yo le decía a mi esposa hace un tiempo atrás de que la idea realmente surge en Venezuela por allá por el año 85. Luis Posada Carriles estaba preso en San Juan de los Morros y yo iba a ver a Luis Posada Carriles todas las semanas. Luis también es mi amigo. Y entonces Luis me empieza a hablar de una operación que ellos habían cumplido en el año 65, 66 en Trinidad y Tobago, de que un grupo de comunistas estaba al borde de tomar el poder. Y el presidente Caldera en aquel momento los envió a ellos a Trinidad y Tobago para neutralizar a ellos, quiero decir, a la DICIT, la Policía Política Venezolana, que Luis en ese momento le integraba. Y fueron y neutralizaron a aquellas personas que no tomaron el poder. Yo le dije a Luis, esa historia tenemos que recogerla. Y también me hizo otra historia muy interesante de cuando él fue a Cuba clandestino, lo cogió preso uno de los hombres que estuvo con Ernesto Guevara en Bolivia, comandante del Ejército Reverde, lo agarra preso en el aeropuerto, pero tiene un accidente y él se escapa y pudo salir de Cuba. Ahora no me acuerdo el nombre del comandante, murió con Guevara en Bolivia. Entonces toda esa historia, Luis, eso hay que recogerlo. Y me dice, tráeme unos casetes. Y le llevé unos casetes y no se me olvida que a los 3 o 4 días me llama y me dice, Pedro, búscate otros casetes porque estos no sirven. Yo compré los más baratos, ¿no? Porque la situación económica era bastante mala. Todavía no habíamos echado pluma, como se dice. Y esa situación pues me motivó a conocer y a saber, y un interés por hechos que no eran precisamente en los cuales yo había estado envuelto, que por supuesto no tenían nada que ver con la dimensión de la gente que luchó en el exterior, porque eso es un punto que, si me permite la digresión, lo quiero aclarar. Los cubanos en el exilio demostraron siempre un fuerte compromiso con la libertad y la democracia, pudieron buscarse una vida cómoda, muelle, y no lo hicieron. Algunos lo habrían hecho, pero la mayoría, entre ellos el Gordo Salvá y muchos más, siguieron comprometidos y siguieron luchando contra el régimen. Y esa era una visión que los que veníamos de Cuba poco conocíamos. Y ahí se me surge a mí la idea de la necesidad, la que no tiene cuerpo todavía, de crear algo que tienda a recoger la historia y que tienda a agruparla. ¿Qué acontece? En el año 97 se cumple el 30 aniversario del cierre del presidio político de Isla de Pinos. Y en esa locura sublime que padecemos los presos que pasamos por el Embere Mayor, por el Reclusorio Nacional para Varones Isla de Pinos, pues se nos ocurre conmemorar ese 30 aniversario. Hicimos un acto realmente fabuloso, interesantísimo, en una logia que está en Hialeah. Creamos un comité al efecto, en el que trabajaron muchas personas con mucha intensidad. Enrique Ruano, Luis González Infante, un grupo grande de personas. Y en eso coincide un viaje mío a Israel. En ese viaje a Israel tengo la oportunidad de ir, no puedo precisar bien los nombres, pero más o menos así, como el Centro de Investigaciones de la Diáspora o el Instituto de la Memoria Israelí del Holocausto. Y cuando llego aquí, me acerco a varios amigos, a José Antonio Albertini, a varios más, y le planteo la necesidad de crear esta institución. Y tuve la suerte de encontrar eco en muchas personas,
muchos amigos y nos pusimos a trabajar todos. El instituto es la consecuencia del trabajo colectivo de una gran cantidad de personas. Algunas personas tienen más créditos, en mi caso, pero realmente no es un trabajo mío, es un trabajo de un grupo grande de personas. Ahí hay uno, aquí mira, hay directores del instituto, Ángel Cuadra, Luis Fernández, Luis José Antonio Albertini, Geraldo Morera, que vino de Puerto Rico para esta entrevista. Así que te puedes imaginar, la situación del instituto es eso, el resultado del trabajo de muchas personas. No, han hecho una gran labor, documentales, calendarios. Por cierto, me permite, ahí está el calendario para los que quieran llevarse el calendario negro del totalitarismo cubano, pueden llevarse los que quieran. Hay también unos trípticos informativos del instituto y unos cartones donde están a detalle los libros y los documentales que ha hecho el instituto. Yo he visto muchos de los documentales, he reseñado cuando... Algunos de esos documentales han sido dirigidos por Wenceslao Cruz. Y en realidad son impresionantes. Creo que el que más me impresionó y es yo los he visto partir. A mí también. Es demoledor. A las personas les entusiasmó mucho y les dolió mucho, tributo a papá, pero a mí yo los he visto partir, el documental más crudo y más doloroso de todos. Sí, yo lo creo también, yo lo creo. El otro tiene una gran intensidad de tributo a papá, pero son los hijos, pero aquí son las víctimas directas, muy doloroso. ¿Cuál tú crees que ha sido el aporte fundamental para la historiografía cubana del instituto? Mira, yo creo, en el exilio se ha trabajado mucho la investigación histórica y tenemos investigadores muy importantes de la talla, ya dos de ellos desaparecidos, entre otros, para no ser una lista larga, de Enrique Rossi y Juan Clark. El trabajo que hizo Juan Manuel Salvat con Ediciones Universal y otros centros más de producción, pero ninguno como el del Goldo Salvat. Ese trabajo, pues, ha recogido la historia del proceso, pero de forma, si se quiere, aislada, separada, por la experiencia de cada uno de los autores. El instituto, ¿qué es lo que busca? El instituto busca recoger la memoria de toda aquella persona que quiera contar su experiencia de lucha contra la dictadura. El instituto lo que pretende no es contar los golpes que nos dieron, sino contar los golpes que dimos nosotros. Porque nosotros no fuimos a prisión por ser herederos de la Madre Teresa de Calcuta. Nosotros fuimos a prisión porque tratamos de derribar ese gobierno e hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance y lamentablemente no pudimos hacer más por derrocarlo. Claro, entiendo, me parece muy válido. Voy a volver al tema del periodismo. Llevas muchos años escribiendo para el Herald, muchísimos años trabajando para Radio Martí. Tienes un programa en el canal 17 todos los domingos, igual que el amigo Bettini. Y, por ejemplo, Salvat luchó contra el castrismo en Cuba y cuando llegó al exilio que la lucha tomó otro rumbo y la hizo a través de los libros, que es una manera de luchar. ¿Crees tú que el periodismo podría ser en algunos momentos un arma? El periodismo, la edición de libros, estos documentales del Instituto de Memoria, que el propio clandestinaje o la lucha armada. Yo creo que hay diferencias, pero yo sí creo que la información, la recopilación de esa información, que el trabajo de investigación hay que hacerlo y que es otro instrumento. Ahora, nada sustituye la lucha directa y de frente a una dictadura. La labor intelectual no tumba gobiernos, la labor intelectual hace conciencia. Igual que la economía, y esta es mi perspectiva, igual que la economía no lleva a libertad, sino que simplemente lleva a que el esclavo pueda tener aire acondicionado, no derechos. Claro, me parece muy bien. Voy a saltar a prácticamente la semana pasada. Hubo un encuentro del libro cubano en el exilio, del cual tú fuiste uno del comité organizador. ¿Cómo tú valoras ese evento y cuál fue el resultado más tangible de esas dos jornadas? Yo creo que la idea que se le ocurrió a Silvio Mancha fue muy oportuna. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una feria del libro, en el cual o en la cual participan o participaban un gran número de autores cubanos. Hay muchos centros culturales que le dan espacio a la creación cubana, pero este encuentro fue específicamente del libro exiliado cubano, o sea, el libro que no circula en Cuba, el autor que no puede ser leído legalmente en Cuba. Y me parece que fue una idea oportuna, creo que tuvo una gran repercusión,
Yo he recibido numerosos correos electrónicos que realmente expresan y manifiestan el trabajo que se hizo. Y creo que es algo que debemos continuar, creo que debemos seguir haciendo, no sé en qué periodo de tiempo, pero es algo que hay que trabajar más. Y ojalá, perdóname, otras corrientes de arte, Ramiro Gómez Barrueco como hablaba hoy en la mañana, de que por qué no se hacía un encuentro de músicos exiliados. Yo creo que sería bueno, sería muy conveniente, sin rendirle un culto al exilio, aunque lo merece, porque lo importante es el retorno a Cuba, no rendirle culto al exilio, aunque se lo merece, repito. Sí, yo creo que es importante que aquellas personas que a como dé lugar mantienen sus compromisos políticos vigentes y actuales y que como consecuencia de ello no pueden viajar a Cuba, yo creo que deben reunirse y deben expresarse y deben tener discusión, igual que se reúne un movimiento o nos reunimos en el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el totalitarismo. Yo creo que los artistas, los creadores deberían hacer otro tanto. Estoy de acuerdo contigo y creo que en otras corrientes del arte también está el compromiso político. Ahora mismo el pintor Juan Abreu está haciendo una serie de cuadros con los rostros de los fusilados por el castrismo, que yo creo que es algo inédito. Una idea por la que hay que felicitar a Juan, realmente tuvo una idea fabulosa. Me parece que es un trabajo arduo y grande y que demanda mucha colaboración y todo el talento que él tiene. El instituto en ese caso podría ayudarlo también. Por supuesto, por supuesto que lo vamos a ayudar y en eso comprometo a Wenceslao Cruz, que es el que tiene habilidades, y a mi mujer que tiene habilidades informáticas, porque yo no tengo ninguna, a que le manden fotos a Abreu. Sí, porque es también, igual que los músicos, a través del arte, la pintura, una manera también de afrontar y de enfrentar y de recordar a las víctimas del castrismo. Me lo dijiste hace un rato conversando que tú has sentido una atracción fatal por la política. ¿Por qué? ¿Qué hay en la política que de verdad te atraiga tanto? Yo creo en la política. Sí. Yo creo en la política y creo que lamentablemente la política se ha desacreditado porque en este momento hay más comerciantes políticos que políticos. En este momento hay más personas, y me refiero en el mundo entero, hay más personas que buscan la política como un instrumento de lucro y no como una acción de servicio social, no como una acción de que se está procurando y buscando la solución a los problemas que tienen todos los países. Lamentablemente ocurre eso. Para mí la política es servicio y ese fue el compromiso que nosotros establecimos hace más de 50 años y a pesar de que no nos ha producido nada, como dice Enrique Ruano, nos quita mucho, nos quita más que nada mucho tiempo, mucha dedicación y a veces recursos económicos, pero la política es eso, es sacrificio, es dedicación, esfuerzo y es pensar bien, es pensar en producir cosas para el pueblo que tú quieres y al pueblo que tú respetas. Pero en general la política, que te lo has mencionado, se ha ido como degradando. Sí. Se ha ido degradando a extremos de tener en Venezuela un régimen que es una copia casi al carbón de la de Cuba, el mismo Estados Unidos, donde antiguamente se trabajaba por el bien del país y la percepción que yo tengo es de que aquí se trabaja por partido, más que por la nación. Lamentablemente está pasando eso en este país y en todas partes. Y en todas partes. Las proyecciones son de grupos, no de naciones, son interpretar las cosas a tu conveniencia, a lo que se ajuste a tus intereses, y eso lo ves en todas partes. Hay cosas que acontecen en América Latina, y aquí hay un punto que me parece que es importante que destaquemos. Hay una corriente política que tiende a plantear la justicia social, la equidad, el sacar a las personas de la pobreza, y dolorosamente esas personas que asumen esas posiciones, cuando llegan al poder, y lo estamos viendo en Brasil hoy en este momento, son los primeros en corromperse y en degradarse. ¿Por qué? Porque no son sinceros en sus propuestas ni en sus proyectos, la miran como instrumento. Tal vez siempre hubo un gran número de políticos de esa madera, de ese contexto, pero tal vez sea que por medio de los actuales medios de comunicación, los recursos de comunicación que son tan vastos y que llegan a todas partes, nos enteramos más de las corruptelas, de los malos gobiernos, de las personas que llegan al poder para usurparlo y no para utilizarlo correctamente. Si mañana hay un cambio en Cuba, que ojalá sea cierto, y un cambio real y que se conduzca hacia un pluripartidismo y una democracia
Yassi y los Castro, estoy hablando el sueño de todo cubano, ¿tú regresarías y te incorporarías a la política con ese espíritu altruista? No, yo regresaría, pero no me incorporaría a la política. Yo estoy muy viejo ya, son 71 años. Pero Reagan llegó a la Casa Blanca. Está bien, pero es Reagan. Estás hablando de un gladiador. Y de uno de los grandes presidentes de este país. Sí, sí. Si volviéramos el tiempo atrás, a esa época, el año 58, 59, que tú tenías 16, 17 años, que después triunfa ese régimen, establece como dictadura, que tú te involucras en el clandestinaje, ¿volverías a actuar de la misma manera o tomarías otros caminos? Básicamente sí. Sí. Yo estoy orgulloso de lo que hicimos, satisfecho. Creo que cumplimos con nuestro deber. No llegamos a hacer nuestro objetivo fundamental, que fue derrocar el gobierno, quizá por los errores que no cometería yo hoy. Aunque nosotros no fuimos los que hicimos posible esos errores, fueron aquellos que nos dirigían a nosotros, aquellos que comandaron el proceso de lucha contra el castrismo, los que realmente erraron y fallaron. No tenían, creo yo, la preparación política, ahí caemos en la política, para enfrentar un régimen totalitario, al extremo que en cierta medida fuimos miméticos. Tratamos de derrocar la dictadura de los hermanos Castro con los mismos métodos que se había derrocado la dictadura de Batista, con los mismos métodos que se había enfrentado al régimen de Machado. Y la dictadura de los hermanos Castro no es que no se usaran parte de esos métodos, pero también había que recurrir a otros métodos, a otros sistemas que incluyeran lo que se hizo más lo que no se hizo. Claro, estoy muy de acuerdo contigo. Y una pregunta más al final. Diálogo, intercambio de prisioneros, apertura de embajada en los próximos días, deshielo casi total con el gobierno cubano, donde todo sigue igual en ese país. Como hombre que pagó con un alto precio la lucha contra el castrismo y que sigue luchando por la libertad de Cuba, ¿cómo te sientes ante esta realidad? No me afecta. No. No, aunque algunos amigos míos se molesten conmigo, yo considero que Estados Unidos tiene el derecho de hacer con sus relaciones internacionales lo que estime pertinente. Y nosotros los cubanos, en este caso estamos hablando de Cuba, el derecho de hacer lo que también estimemos conveniente. Nuestro compromiso no tiene nada que ver con Estados Unidos. Lamentablemente, la oposición política cubana desde el año 59 fue identificada con Estados Unidos. Y la mayor parte de nosotros, cuando empezamos a conspirar, y aquí estamos unos cuantos, no sabíamos la posición de Estados Unidos. Empezamos a conspirar contra el castrismo con Estados Unidos, contra Estados Unidos o sin Estados Unidos. O sea, nuestro compromiso es con Cuba, con nuestros ideales, nuestras convicciones que no han cambiado. Queremos para Cuba soberanía personal, derechos humanos, libertad individual, una sociedad plural, una sociedad donde cada ser humano puede expresarse y, como dice el poeta Cuadra, un estado de derecho donde cada uno sea respetado en la dimensión humana que tiene. Pero Estados Unidos, yo no me siento contento, pero no me afecta. Mi compromiso va a seguir siendo el mismo, no va a variar. Y creo que el compromiso de todos los cubanos debe ser el mismo, más allá de lo que haga Estados Unidos, la Unión Europea o cualquier agrupación del mundo. ¿Eso no alarga la agonía? Por supuesto que yo creo que alarga la agonía, como también la están alargando los cubanos que quieren hacer negocio con la dictadura. Sí. Los cubanos que quizás de buena fe, yo no estoy, algunos, otros no son de buena fe, que han buscado aproximación con la dictadura en la dimensión cultural, en la dimensión económica. Esas personas, algunos podrán tener buena fe, otros están buscando el lucro. Y lo que sucede es lo siguiente: cuando tú haces negocio con la dictadura, vas a entrevistarte, vas a consultar, vas a negociar con el representante de la dictadura más fiel, el que mejor representa los intereses de ese régimen. No estás hablando con nadie del pueblo. ¿Qué sucede? Cuando las riquezas que tú puedas proveer a la nación cubana lleguen a la nación, no va a ser la nación la que la va a disfrutar, va a ser la nomenclatura, los hijos de la nomenclatura los que van a disfrutar esa riqueza. Va a ser la nueva clase que se va a ir instaurando y que se ha instaurado en los últimos años, por no decir desde el año 1959. Por eso yo no creo en una aproximación económica si en Cuba no existe un Estado de Derecho, si en Cuba no existe una seguridad jurídica. Tenemos la situación de China. Ha cambiado la situación de los derechos humanos en China. En este momento los chinos viven un poco mejor, pero vuelvo al tema del esclavo.
El esclavo simplemente tiene una celda con aire acondicionado o una celda con más comida, pero no deja de ser esclavo. Es el dueño de la prisión quien va a determinar qué va a hacer, cómo se va a mover, qué va a actuar y qué va a pensar. Es maravilloso hablar con un periodista porque va al grano, eres muy preciso y sabe, tan es así que te he hecho 22 preguntas y ya se fue, ya hice las 22 preguntas. Te agradezco que tus palabras, agradezco tu participación y quiero dejar un espacio para si alguno quiere hacer alguna pregunta. Salva. Te quiero felicitar porque realmente ha dado una cantidad de respuestas muy bien expresadas. Me ha encantado. Bueno, Waldo, si viene de ti, estoy esperando lo que diga mi mujer, porque el mejor crítico que yo tengo es mi mujer. Fíjate al extremo de que cuando yo hago un artículo, el primero que lee mis artículos después de ella es Albertini. Y cuando digo un artículo y a Albertini le gusta en particular, me dice, ese lo hizo Luz, no lo hiciste tú. Así me dice Albertini. No, y hay algo también que lo definió en el año 60. Ahí ya lo definió. Fue el funcionamiento en octubre de 1960 del presidente de la Federación Universitaria Central, Porfirio Remberto Ramírez. Ahí sí lo lanzamos ya. Muy cierto, pero ya nosotros en ese momento estábamos conspirando. Estábamos conspirando. Eso es lo que movió el piso, digamos así, de aquellas personas que estaban en la duda, que estaban inseguros, pero tú y yo en ese momento ya habíamos hecho más de una maldad. Sí, claro, pero aquello ya fue definitorio. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces le quiero agradecer. Pregunten porque es lo más rico estar sentado aquí, señores. Cuando yo entrevisto tengo que estar yo haciendo preguntas. Así que el que se sacrifique él. Le agradezco su presencia y dos cosas. Ahí tenemos un vino para seguir conversando acá entre amigos ya de una manera distendida. Y los invito para el tercer viernes del próximo mes de agosto, donde tendremos otro viernes de tertulia. Muchas gracias. Brillante.